Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 1981 a 1990. Matthew. Ya no necesitas tratar de ser inteligente con tus palabras. Solo te haré una pregunta. ¿Te atreves a competir conmigo en el arte de la curación? Sabiendo que no era rival para Matthew en el estudio de la elocuencia, Wat Yengiesi declaró directamente su intención. Sacudiendo la cabeza, Matthew miró a la otra parte como si estuviera mirando a un tonto. No se trata de si te atreves o no. Puedo pedirte que vengas aquí sin invitación y intimides a otros con tus malas palabras. ¿Por qué motivos debo competir contigo? En virtud de tu gran cara. Usted. En un momento de ira. Las palabras de Wada Haisi estaban ocultas. Solo te preguntaré esto. Si te atreves a comparar o no. Tortuga encogida. Compare un martillo. Solo su tipo de educación de calidad con fugas de pescado. Competir contigo reduce mi estado. Wuxien TV. Después de decir eso, Matthew dejó de prestar atención a la otra parte y se dio la vuelta para caminar hacia el patio trasero. No olía bien tener esta vez para frotar los codos con Taya. Sin embargo, el enfurecido Wat Yengiesi dio una sonrisa fría. Solo un pedazo de basura. ¿Y te atreves a rechazarme? Dame la muerte. Su palma derecha se transformó en un puño hacia la espalda de Matthew cuando de repente arremetió. Alto. Se hicieron dos bebidas al unísono. Algunos destellos llegaron al lado de Matthew. Y Wuxien miró enojado. No esperaba que este joven japonés atacara furtivamente. Tan desvergonzado. Frente a Wat Yengiesi, que no tenía intención de detenerse. Wuxien naturalmente no mostró piedad. Lo encontró de frente y le agarró la muñeca. Aunque ese Wat Yengiesi tenía algo de fuerza, pero todavía estaba lejos de Wuxien. Cuando sintió la tremenda fuerza proveniente de su muñeca, su rostro cambió y se sintió mal. Sin embargo, ya era demasiado tarde para salir del camino en este momento. Con la cintura de Wuxien, fue arrojado violentamente. Afortunadamente, cuando su cuerpo estaba a punto de montar la pared, una figura humana apareció de repente detrás de él para atraparlo constantemente. Rebelde. ¿Cuántas veces te he dicho? Cuando vengas a China, recuerda no causar problemas. La persona que vino no era otra que el maestro de Jesse Wada. Hatoyama Enzin. Fue maestro médico de las 10 familias japonesas. En el momento en que se enteró de la desaparición de Jesse, supuso que este discípulo suyo debía haber ofendido a Matthew. Y había venido a la puerta para una competencia. En un país extranjero. Para evitar que su discípulo estuviera en desventaja, se apresuró a la primera oportunidad. Como resultado, tan pronto como entró por la puerta, vio que el discípulo rebelde planeaba hacer un ataque furtivo. Por lo que gritó severamente para contenerlo. En este momento, el rescatado Wat Yengiesi también estaba en un estado de angustia. Si no fuera por su maestro, definitivamente habría resultado gravemente herido esta vez. Señor Matthew, es realmente una intrusión venir sin invitación. Este discípulo rebelde mío, que ha sido negligente en su disciplina, ha causado problemas al divino Dr. Larson. Lo siento mucho. Little Yi todavía no se disculpa con el divino Dr. Larson. Aunque arrogante, no se atrevió a desobedecer las palabras de su maestro, Hatoyama Enzin. Con esta barriga llena de resentimiento, Wat Yengiesi dio unos pasos a regañadientes. Lo siento. Después de una simple oración, volvió al lado de su amo una vez más. Dado que el asunto terminó y tengo que recuperarme, ustedes dos regresen. Para este Wat Yengiesi,
A Matthew realmente no le gustó. Y después de encontrar una razón al azar, dio su orden de expulsión. Al escuchar esto, la cara de Hatoyama Enzin se oscureció por primera vez y luego volvió inmediatamente a su sonrisa inofensiva. Dr. Larson. Este discípulo rebelde mío es bueno en todo lo demás. Me temo que después de llevarlo de regreso, se escabullirá para buscarte nuevamente. ¿Por qué no lo haces por una vez y le enseñas a este rebelde una lección para mí? Para que sepa la verdad de que hay personas fuera de él. Con eso, sacó una pequeña y delicada caja de madera de su bolsillo. En el momento en que se abrió la caja de madera, la expresión originalmente indiferente de Matthew cambió repentinamente. Con el leve aroma de la hierba, la reconoció al instante. Era una hierba extremadamente rara. La cepa Rum Pulse. Mirando la cara del viejo llena de confianza nuevamente, Matthew también entendió. Esto estaba completamente preparado. Este viejo también era un tigre sonriente. Para la mayoría de las personas, la cepa de Van del corredor. Esa era una existencia de la que nunca se había oído hablar. Matthew también había aprendido de sus recuerdos que esta hierba se había extinguido hace décadas. Su nombre fue tan efectivo como sus efectos. Y su mayor efecto fue alimentar a los meridianos heridos. El hecho de que sus meridianos daneses hubieran sido destruidos ya era bien conocido. En este momento, este viejo había eliminado la tensión que le arrancaba el pulso. Obviamente para atacarlo. Divino Dr. Larson. Soy Hatoyama Enzin. Si el divino doctor está dispuesto a hacer un movimiento, estoy dispuesto a usar esta cepa Pulse Runner como una apuesta. Si a este Hatoyama Enzin no se le hubiera ocurrido tal truco, Matthew habría dicho algo para alejarlo. Pero esta cepa Pulse Runner. Para él, fue de gran utilidad. Y después de algunas dudas, abrió la boca y preguntó: entonces, ¿qué debo pagar como apuesta? Desde que llegué a la puerta para buscar consejo, ¿cómo puedo dejar que el divino Dr. Larson rompa el banco? Después de que el médico divino le haya enseñado a este rebelde una lección para mí, la cepa Rum Pulse se ofrecerá con ambas manos. Con estas palabras, Hatoyama Enzin colocó la pastillera generosamente sobre la mesa. Pero aunque las palabras eran hermosas, la palabra, enseñar, era mucho más delicada. Fue solo una lección si ganaste la pelea. De lo contrario no pudiste comer mierda. Sí. Pero necesito hacer una condición. En ese momento me gustaría que me dijeras el origen de este pilar Pulse Runner. Ante estas palabras, Hatoyama Enzin instantáneamente parecía avergonzada. Divino Dr. Larson. No es que tenga la intención de ocultarlo. Esta cepa de pulso desapareció hace 50 años. Esta cepa solo se conservó hasta ahora a través de un tratamiento especial por parte de mis antepasados, lo que le permitió ver la luz del día nuevamente. Aunque había estado preparado para esto. Escuchando las palabras de Hatoyama Enzin, Matthew todavía no pudo evitar estar un poco decepcionado. Si hubiera habido suficiente de la cepa de Vein Runin, habría podido refinar la píldora de expansión de Van. Ahora que solo tenía este, el efecto medicinal era obviamente mucho peor. Por supuesto, algo era mejor que nada. Y esta fue probablemente la única cepa que quedaba en el mundo. En ese caso, está bien. ¿Cómo quieres comparar? Al ver a Matthew de acuerdo, los dos maestros y discípulos en el lado opuesto de la habitación revelaron de inmediato una sonrisa malvada de triunfo. Bajando la voz, Hatoyama Enzin habló con una voz que solo ellos dos podían escuchar. Mi maestro ya te ha comprado la oportunidad. No seas flojo. La otra parte es joven. Pero también es el genio más joven en las dos provincias de Eastshire. En cuanto a la cepa Rum Pulse, no volvió a estresarla. Como todos los japoneses sabían, era uno de los tesoros del clan de la familia Hatoyama.
Había una vez un hombre que había dañado a los meridianos de su amado hijo debido a su práctica. Ofreció $2.000 millones para comprar la cepa que le arranca el pulso. Pero la familia Hatoyama se negó. Las propiedades medicinales son una cosa. El valor del recolector también existe en la cima del mundo farmacéutico. Por supuesto. Ahora sacó este medicamento como una apuesta. Pero también por confianza en su discípulo. Con las habilidades médicas de Jesse Wada. Si miramos a todo Japón, solo unos pocos de sus viejos podrían vencerlo. Sin mencionar a sus compañeros. Esta fue la razón por la cual Hatoyama Enzin había hecho todo lo posible para ayudar a su discípulo a provocar el combate. Normalmente podía regañar. Pero si se trataba de eso. Este discípulo genio insistió en hacer lo que quería hacer. Naturalmente. No dudaría en apoyarlo. Como este combate puerta a puerta. Este Matthew es solo algo famoso en las dos provincias de East Chair y Suyou. Si realmente lo pusieran en el escenario, sería un practicante de segunda categoría como máximo. Y llamarlo médico divino era solo para darle cara. Incluso si estuviera dispuesto a eliminar la cepa Rum Pulse como una apuesta. Tendría que ver si tenía la capacidad de aceptarla. Secretamente. Asintió hacia su maestro. Wat Yen Hiesi. Dio un paso adelante. Entonces competiremos en 3 partidos. Como dice el viejo dicho. Un buen médico también es un maestro de venenos. En el primer partido. Competiremos en el uso de drogas. En el segundo. Competiremos para probar el veneno con nuestros cuerpos. En el tercer partido. Probaremos el arte de la curación. ¿Qué tal si colapsas para entonces? Todavía puedo salvarte en el tercer juego. Después de decir eso, con orgullo esperó la respuesta de Matthew. Mientras estuviera relacionado con la medicina. Él, Matthew, nunca había sido un debilucho para nadie. Solo cuando estaba a punto de decir que sí. Hatoyama Enzin. Sin embargo, dio un paso adelante. Divino Dr. Larson. Este discípulo rebelde mío tiene un alcance limitado de participación. No sé nada sobre el arte de la maldición. Así que le pido al divino Dr. Larson que sea misericordioso. Lo dijo mejor de lo que lo cantó. Pero no era solo una competencia en la que no podía usar sus maldiciones. Astuto viejo zorro. Para evitar accidentes. El lugar fue elegido en el desierto. Para garantizar la equidad del partido. Tanto Matthew como Jesse Wada tuvieron que preparar el veneno en el lugar. Después de configurar el sitio, ambos equipos estaban listos. Los 2 ratones fueron colocados en una jaula para administrar el veneno. El árbitro fue Hironobu Hatoyama. Pero, por supuesto, Matthew también mantuvo su mano adentro. Aunque se dijo que en este concurso, incluso si perdía, no tendría que pagar ninguna apuesta. Si ganara, incluso podría salvar una cepa de Rand Pulse. Pero para evitar que la otra parte hiciera trampa, Matthew le pidió especialmente a Gus Chien que filmara todo el partido. Comparando habilidades médicas. ¿Qué demonios no está aquí para regalar cabezas? Comencemos. Cuando cayeron las palabras de Hatoyama Enzin, Matthew y Wat Yen Hiesi hicieron sus movimientos casi simultáneamente. Mirando las hierbas medicinales adquiridas. Estaban cuidadosamente dispuestas frente a ellas. Con ambas manos transformándose en sombras. Wat Yen Hiesi escogió hábilmente las hierbas que se necesitaban rápidamente. Uno por uno. Todo tipo de hierbas que él conocía y que no conocía entraron en el frasco. Como la flor cortada del corazón. La caída del loto. La angélica. El yan ginseng. Etc. Mientras golpeaba las hierbas. No se olvidó de observar el progreso del lado de Matthew. Sin embargo, Matthew todavía se estaba tomando su tiempo para seleccionar las hierbas. Con una sonrisa burlona, Wat Yen Hiesi expresó en secreto su desdén.
Incluso un maestro de venenos de tercera categoría en Japón fue más rápido que él. Es cierto que las personas de China solo son buenas con la boca. Gritan mucho. Pero sus manos son muy pobres. Con un murmullo. Una vez más aumentó la velocidad de sus golpes. Esta técnica hizo que Hatoyama Enzin asintiera con la cabeza repetidamente. La combinación de varias hierbas tenía sentido. Y aún más. Con la interacción de los principios medicinales. La toxicidad de los hierba cortadora de corazones podría estimularse al máximo. Parece que las habilidades para hacer veneno de su discípulo han mejorado nuevamente en este periodo de tiempo. Como el genio más joven de Japón. No es solo un nombre en vano. 10 minutos después. Jessie Guadalupe había completado la preparación. En su mano había un pequeño vial de un líquido de lavanda desconocido. En respuesta a la luz solar. Reflejaba una luz fascinante que era hermosa. Pero por supuesto más peligrosa. Incluso él mismo llevaba un par de guantes gruesos y sellados en sus manos en este momento. Mientras tanto, Matthew todavía estaba escogiendo hierbas a un ritmo pausado. Cienchil. Angélica. Snow Clam. Dendrobium. En resumen. Arrojó lo que fuera tónico. La gente de al lado. Wuxien. Estaba ansiosa. Esta es una competencia para hacer veneno. No 10 píldoras perfectas. Aunque no sabía nada sobre medicina. Mirando los nombres de las diversas hierbas en la caja de píldoras. Sabía que Matthew parecía haber cometido un error. Mirando nuevamente la botella de píldora en la mano de Wat Yen-Hiesi. Desde lejos pudo sentir un aura peligrosa. Desde esta etapa de configuración. La otra parte se adelantó constantemente a Matthew por un amplio margen. Se iba a arrodillar en este primer partido. Piensa en el formulario hoy. Los rumores sobre Matthew en las dos provincias de Istcha y Erisuyou ya se estaban volviendo cada vez más salvajes. En este momento. Si Matthew perdió nuevamente ante su oponente. Una vez que salieran las noticias. Sería como verter petróleo en el fuego. Cerebros y vides. Después de casi 10 minutos más. Matthew terminó de configurar esto. Wuxien. Que estaba a un lado. No pudo evitar resoplar la nariz. Después de olerlo. ¿Qué demonios está temblando el espíritu? Era realmente un tónico 10 veces mayor. Al otro lado de la mesa. Hatoyama Enzin y Wat Yen-Hiesi se miraron el mismo. Y hubo una presunción triunfal en ambos ojos. Naturalmente. Habían visto todo el proceso de refinación de Matthew. De las 16 hierbas. 15 eran hierbas tónicas. Y el único veneno era solo una vid de 7 pasos. Y aunque esta vid de 7 pasos era muy venenosa. Era mucho. Mucho peor que el líquido para cortar el corazón en manos de Wat Yen-Hiesi. Junto con la influencia diluyente de las otras 15 hierbas tónicas. Tanto el maestro como el discípulo ya podían ver el resultado del partido. Ahora que todos han terminado de configurarlo. Procedamos a la administración del medicamento. Dijo Hatoyama Enzin con una mirada de triunfo en su rostro. En el momento en que se abre el paño de la jaula. Los dos ratones en el interior parecían sentir la amenaza que se aproximaba. Huyeron con miedo y pánico. Sin embargo, el rango de movimiento era tan grande. ¿A dónde podían escapar? Divino Dr. Larson. Luego comenzaré primero. En este momento. Wat Yen-Hiesi aumentó deliberadamente la pronunciación de la palabra médico divino. Estaba lleno de intenciones burlonas. Solo espera. Solo espera. Acabamos de comenzar. Debajo de la cálida sonrisa. Había un escalofrío siniestro. Al ver a Matthew asentir con la cabeza de acuerdo. Wat Yen-Hiesi sacó una aguja larga de plata. Bajo los ojos vigilantes de varias otras personas. La punta de la aguja estaba pegada con el veneno de los hierba cortadora de corazones. Con su doble entrenamiento en artes marciales y medicina. Wat Yen-Hiesi fue naturalmente rápido en sus huelgas.
Cuando el ratoncito blanco se acercó a la jaula, la aguja plateada se apuñaló de repente. Doloroso. El ratón blanco intentó huir, pero tan pronto como levantó las extremidades anteriores, todo su cuerpo se congeló. Un color púrpura oscuro luego se extendió a todo el cuerpo del ratón a una velocidad visible a simple vista. Sin ninguna lucha. En un abrir y cerrar de ojos, el ratón blanco se derrumbó rígidamente, poniendo fin a su vida débil e impotente. Bien. Tal efecto fue más allá incluso de las expectativas de Hatoyama Enzin. El logro de su propio discípulo en el arte de la fabricación de veneno estaba básicamente a la par con el suyo. Incluso si lo hiciera personalmente, el veneno que preparó sería casi tan efectivo como este. Divino Dr. Larson. Es tu turno. En el lado opuesto. Cuando Guschen vio esta escena, también se sorprendió en secreto. Si este veneno se aplicara al cuerpo humano, incluso un experto en artes marciales solo podría suprimirlo durante medio cuarto de hora como máximo. Si no se pudiera encontrar el antídoto dentro de este tiempo, solo moriría de odio. ¿Verdad? Pensando en esto, y mirando el Temperfection Liquid frente a Matthew, estaba aún más inseguro. Esta coincidencia podría perderse. La segunda usó el mismo veneno configurado en la primera. Está empacando el hombro de Guschen. Matthew sonrió fácilmente. No te preocupes. Con eso abrió la botella de píldora y después de sondear su dedo índice, luego entró en el pulgar que estaba ocupado con el líquido medicinal en la jaula. El otro ratón vivo en el interior, aparentemente sintiendo algo, levantó la cabeza y se retorció la nariz. Luego corrió rápidamente hacia un lado de la jaula y comenzó a lamer el dedo de Matthew. Solo cuando el líquido medicinal fue lamido, retrocedió lentamente. Solo después de dar unos pocos pasos, su cuerpo comenzó a balancearse lentamente, incluso mientras luchaba por mantener el equilibrio. Pero después de algunas respiraciones, se derrumbó impotente y se fue a buscar a su compañero en otro mundo. El resultado fue obvio para cualquiera con ojos para ver, tanto en términos de potencia como de velocidad del ataque. El Guatien Giesi tenía una sólida ventaja sobre Matthew. Incluso Guschen sacudió la cabeza con incredulidad. Había perdido. Sin embargo, como juez, Hatoyama Enzin todavía subió a revisar. Cuando abrió la jaula, las dos ratas blancas ya estaban muertas. En este momento, Jessie Wada estaba sonriendo aún más feliz. Divino Dr. Larson. Acepté mis cumplidos. Era obvio para él que había ganado este concurso. ¿Cuál es la prisa? Pon el veneno un poco más. La repentina llegada de Matthew hizo que los otros tres se sintieran desconcertados. ¿No fue el resultado de este primer partido ya obvio? ¿Todavía quieres luchar un poco? ¿O discutir un poco? Ignorando las miradas de varias personas, Matthew caminó hacia la jaula y levantó la tela de sombra en la jaula de ratas. Bajo la luz del sol, los dos pequeños ratones blancos estaban muertos y miserables. Mirando curiosamente la jaula de ratas, Guschen notó sorprendentemente que los pequeños ratones blancos, que habían sido drogados por Matthew, de repente se retorcían un poco. Esta anormalidad atrajo naturalmente la atención tanto del maestro como del discípulo Guatien Giesi. Mientras varias personas observaban, el ratoncito blanco se retorció nuevamente. Unas respiraciones más tarde, desde la mirada asombrada, inesperadamente se volcó directamente y luego se arrastró lentamente. Las pupilas de Hatoyama Enzin se dilataron instantáneamente. ¿Cómo es esto posible? ¿Hay realmente un medicamento que resucite a los muertos en este mundo? A la luz del sol, los ratones se arrastran lentamente hacia su compañero ya morado. Pero debería haber sentido el peligro. Y después de unos pasos más cerca, había retrocedido un poco antes de salir de la jaula. Divino Dr. Larson.
Es esta la legendaria medicina milagrosa que resucita a los muertos. Mirando al ratoncito blanco sobre la mesa, Hatoyama Enzin preguntó con entusiasmo. En comparación con la victoria o la derrota, lo que más le preocupaba en este momento era el método para desarrollar esta medicina para la muerte. Recordó todas las hierbas que Matthew usó en el proceso de preparación. Aunque el método de configuración y la dosis fueron ocultos por Matthew. Pero según las propiedades de esas 16 hierbas, podría estar inequívocamente seguro de que estas por sí solas no podrían haber tenido este efecto, a menos que se hayan agregado otras hierbas especiales. Pensando en esto, su mirada se hizo aún más caliente. Una medicina para resucitar a los muertos. Ah, si pudiera obtenerla. La familia Hatoyama. Por no mencionar en el país japonés. Incluso convertirse en la familia número 1 del mundo no sería un problema. No esperaba que esta pequeña provincia de East Shire tuviera una medicina tan divina. Cuando volvió a mirar a Matthew, ya no había desprecio en la mirada de Hatoyama Enzin desde antes. Y, naturalmente, su mirada codiciosa también fue vista por Matthew. Ni siquiera lo pienses. La subpíldora solo funciona en criaturas de menor tamaño. Si administra el medicamento a otras criaturas, morirá directamente en el acto. Señor Hatoyama, es mejor determinar primero el ganador. Al escuchar las palabras de Matthew, Hatoyama Enzin se calmó. Si la situación era o no como había dicho Matthew, el segundo partido lo revelaría. En este primer partido, si juzgáramos desde el punto de vista del veneno, Jesse Wada ganaría. Sin embargo, si observamos la comprensión de la medicina y el uso de la mezcla, Matthew fue sin duda el mejor jugador. En privado, habría dictaminado que su discípulo había ganado sin dudarlo. Pero ahora Wu Xian todavía estaba grabando videos desde el otro lado de la habitación. Debería meter la cara. Mientras dudaba, Wat Yenjiesi habló. Maestro, no hay daño. ¿Y qué si le dejamos ganar este primer partido? Este Matthew ahora tiene sus meridianos dantianos arruinados y su cultivo perdido. En el segundo partido, podré quitarle la vida a su perro. Lo haré pagar de sangre por atreverse a insultar a la gente de mi reino. Cuando cayeron las palabras, su maestro, Hatoyama Enzin, asintió con la cabeza. Divino Dr. Larson es más hábil que los demás. Este primer partido gana Matthew. En el segundo partido, si ambos lados están listos, comencemos de inmediato. Aunque este fue el resultado, Wu Xian no pudo ser feliz en absoluto. El segundo partido seguía siendo una competencia de venenos. Pero el objetivo del veneno ya no era un ratón, sino un humano. Ambas partes usaron los venenos configurados en el primer partido como suministros para la competencia. Después de haber administrado el veneno entre ellos, la competencia se debió a su capacidad para configurar el antídoto. Para decirlo de manera más práctica, es una apuesta en la vida de uno. Y si uno falla, es probable que muera. El veneno del otro lado es un veneno mortal que sella la garganta con sangre. Mientras que el de Matthew es que traer de vuelta a los muertos. ¿Cómo podemos comparar? Al otro lado de la mesa, el corazón de Jesse Watien ya estaba lleno de alegría. Su objetivo era simple. Quería que Matthew muriera en el acto. Por eso se le ocurrió tal forma de pelear. Comencemos. Con eso, caminó lentamente hacia Matthew. Hoy morirás de mi mano. Después de pegar agujas plateadas al veneno, cada una clavando una aguja en el dorso de la mano del otro, volvieron al punto original para hacer el antídoto. En este momento, Hatoyama Enzin ya estaba mirando a su amado discípulo con los ojos muy abiertos. Si el veneno de la vid de los 7 pasos realmente tuviera el poder de traer de vuelta a los muertos, salvaría a Matthew y pediría la fórmula secreta. Si no, entonces puedes irte al infierno.
¿Quieres vivir con una pérdida de tiempo inútil que ha pecado contra mi precioso discípulo? Por otro lado, Matthew ya había caminado hacia la caja de píldoras. En el dorso de su mano, lo que originalmente era solo un pequeño punto púrpura se había extendido a su brazo en solo unos segundos. Aunque estaba extremadamente descontento con Wat Yen-Giesi, tuvo que admirar su habilidad para hacer veneno. Esto fue solo una cantidad precisa de veneno. Ni siquiera 1 miligramo. Si hubiera agregado una medida de medicina, incluso un maestro del clan habría sido asesinado en el acto. Sin la menor vacilación. Los dedos de Matthew hicieron clic repetidamente. Después de sellar todos los puntos de acupuntura, luego comenzó a hacer el antídoto. La vid de los 7 pasos. Como su nombre lo indica, es una planta que secreta su savia por error. Dentro de 7 pasos, la vida se verá truncada. Naturalmente, hay cierta exageración en esto, pero también muestra que esta es una planta venenosa mortal. Por supuesto, esto es solo para la gente común. Un maestro fabricante de venenos como Wat Yen-Giesi podría curarte en 1 minuto. Fue solo que, a las órdenes de su maestro, no eligió antídoto contra el veneno inmediatamente en primer lugar. En cambio, lentamente sintió los efectos de la medicina en ella. Al ver esto, Matthew estaba sin palabras. Realmente no puedes pensar que mis otras 15 hierbas son píldoras tónicas. El jugo de vid de 7 pasos que he configurado aquí. Si no lo desintoxico al principio, incluso si está curado, dejará efectos secundarios. Por supuesto, estas palabras solo estaban en su mente. Este maestro y discípulo no eran buenas personas en primer lugar. Wat Yen-Giesi, sabiendo muy bien que había perdido todo su cultivo, todavía usaba este medio para probar el veneno con su cuerpo en un concurso. Si el veneno no se podía curar en poco tiempo, era probable que su vida estuviera en peligro. Si su oponente era cruel, ¿qué justicia quería de Matthew? Y que Hatoyama Enzin era tan codicioso por el efecto de la vine de los 7 pasos para traer de vuelta a los muertos que dejó que su discípulo sintiera el efecto de la medicina. Era un maestro de la muerte. Como se explicó anteriormente, este medicamento solo funciona en animales pequeños. Y es solo una muerte falsa. No era un inmortal. Entonces, ¿cómo podría realmente desarrollar un medicamento para traer de vuelta a los muertos? El otro lado estaba convencido. Por otro lado, los 2 maestros y discípulos mortales, que creían en él y estaban llenos de confianza, todavía estudiaban los efectos de la medicina. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? Mirando a su discípulo, Hatoyama Enzin preguntó expectantemente. Al mismo tiempo, también estaba listo para prepararse para que si hubiera una anormalidad en el Wada Haisi, pudiera administrar ayuda en la primera oportunidad. No se detecta toxicidad. Es más como un tónico. Sintiendo los efectos medicinales de la vid de los 7 pasos en su cuerpo, Wada Haisi frunció el ceño. Pero Hatoyama Enzin no murió. Extendiendo la mano y tomando la muñeca de su discípulo, se ató los 2 dedos y comprobó su pulso. Solo por el pulso. Realmente no había nada anormal en el cuerpo de Jesse Wada. Olvídalo. Configura el antídoto para forzar el veneno de la vid de 7 pasos. Sacudiendo la cabeza, dijo Hatoyama Enzin con decepción. Al mismo tiempo, los ojos que miraban a Matthew gradualmente se volvieron más fríos. Siempre sospechó que no era Matthew quien había movido algo. El efecto de la medicina estaba en los ratones blancos. Lo había visto claramente. Además, había comprobado personalmente que el ratón blanco había muerto. Pero luego resucitó mágicamente. Incluso según las palabras de Matthew, solo fue efectivo en animales pequeños. Pero mientras obtuvieran esta fórmula secreta, ellos
La familia Hatoyama. Podrían usar esto por completo como un gran avance. Desarrolle una medicina milagrosa que también devolvería a los muertos a la vida de los cuerpos humanos. Pero estaba tan obsesionado con la idea de resucitar a los muertos que pasó por alto la idea de fingir la muerte. Tanto es así que pasó por alto el fenómeno de la muerte falsa. Habiendo recibido las órdenes de su maestro, Jesse Wada también comenzó a hacer el antídoto. Sin embargo, antes de poder tenerlo en sus manos, sintió un entumecimiento en la espalda. Luego perdió el conocimiento y cayó al revés. Rápido como un destello, Hatoyama Hironobu corrió hacia adelante y lo mantuvo en su lugar. Su segundo dedo sondeó nuevamente. En ese momento, el pulso de su amado discípulo se volvió extremadamente perturbado. El hombre en sus brazos, Jesse Wada, estaba completamente rígido, excepto por sus ojos, que todavía estaban en movimiento, mirando a su maestro. Sus ojos estaban llenos de pánico y sus labios seguían moviéndose como si estuviera tratando de decir algo. En este momento, Hatoyama Enshin también se sintió muy incómodo. Después de poner a su discípulo en el suelo, inmediatamente sacó sus agujas de plata. Con una ilusión de su mano, la aguja plateada apareció sobre el brazo pegajoso y venenoso de Jesse Wada. Y todos los puntos de acupuntura estaban completamente sellados. En el lado siguiente, rápidamente comenzó a hacer la medicina herbal. Sin embargo, cuando vertió el antídoto especialmente tallado para la vid de los 7 pasos en la boca de su discípulo, sorprendentemente, Wat Yenjiesi no respondió en lo más mínimo. Incluso su mirada comenzó a volverse cada vez más laxa. No sabía qué hacer con este fenómeno. Un maestro de la mano nacional japonesa. Después de esperar a que el lado de Matthew bebiera el antídoto inventado, luego cortó el agujero de la aguja en el dorso de su mano y unió la hierba inventada antes de desbloquear el punto de acupuntura. En el segundo siguiente, la sangre púrpura negro brotó salvajemente. Se limpió las cuentas de sudor de la frente. Matthew también dejó escapar un suspiro de alivio, casi volcándose. No esperaba que este Wat Yenjiesi fuera de mal carácter, pero el veneno que había configurado era increíblemente feroz. Si no fuera por recuperar algo de fuerza y suprimir la toxicidad del césped de corte del corazón, era casi demasiado tarde para curar el veneno. En aras de una tensión que enjuaga el pulso, su vida casi se había perdido. Y en los días posteriores, tendría que seguir tomando hierbas para eliminar por completo el veneno restante de su cuerpo. Fue un poco una pérdida de sangre cuando lo piensas. En este momento, Hatoyama Enshin todavía estaba tratando frenéticamente de salvar a su amado discípulo genio. Pero no importa cuánto lo intentó, no había signos de ninguna mejora en los síntomas de Jesse Wada. Mirando a la rata blanca sobre la mesa, no hubo movimiento en absoluto. Ya era recto y duro. En este momento, Hatoyama Enshin finalmente se dio cuenta de que había sido engañado. Sus ojos estaban rojos y su intención de matar vagó. Pero en este momento, su amado discípulo estaba inconsciente. Y todavía contaba con que Matthew atacara. Por lo que, naturalmente, no se atrevió a romper. Divino Dr. Larson. Admitimos la derrota. Echa una mano para rescatar a este discípulo rebelde. Por el bien de su discípulo. Tuvo que inclinarse ante Matthew en este momento. Cuando dijo eso, entregó la cepa Rum Pulse. Ya es demasiado tarde. La vid de 7 pasos actúa sobre el sistema nervioso. Si el antídoto se hubiera preparado al principio, no habría habido ningún efecto. Pero se ha retrasado demasiado y, por ahora, la toxicidad ya ha entrado en los nervios. Incluso si eres salvo, todavía estás arruinado. Al escuchar esto, Hatoyama Enshin fue golpeado por un rayo.
Nunca había imaginado que una cantidad tan pequeña de Seven Steps Vine pudiera provocar un efecto tan terrible. Este era su amado discípulo genio. Iba a romper aquí hoy. No importa qué. Imploro al divino Dr. Larson que salve la vida de su discípulo rebelde. Yo, Hatoyama Enzin, estoy agradecido. Con el corazón ardiendo de ansiedad. Se inclinó directamente en este punto. Si hubiera sabido esto, ¿por qué debería haberlo hecho en primer lugar? La función de esas 15 hierbas tónicas era, por un lado, estimular las propiedades medicinales de la vid Seven Steps. Por otro lado, era para albergar la toxicidad. Cuando el periodo ingresa al torrente sanguíneo, en realidad es una bomba de tiempo. Primero el tónico, luego el veneno. Entiendo. Para los animales pequeños, la medicina es tan fuerte que hará que entren en un estado de muerte falsa. Y cuando se absorban, podrán despertarse. Y luego la toxicidad después de la contención de Teng de 7 pasos explotará por completo. Antes de morir finalmente. Sacudiendo la cabeza. Matthew todavía tuvo la amabilidad de caminar hacia el lado de Wat Yengiesi. Se metió un trozo de hierba del despertar en la boca y lo dio la vuelta a la espalda. Con un movimiento de su mano derecha. 3 agujas plateadas aparecieron directamente en la parte posterior de su cuello. En este momento, era obvio notar que el cuerpo de Wat Yengiesi se retorcía un poco. A lo largo de la columna vertebral, las gónadas apuntaron a varios puntos de acupuntura y se contaron en rápida sucesión. Cuando se sacaron las agujas plateadas, salpicaron 3 columnas de sangre negra. Muy bien. Durante la próxima semana, siga esta receta y hierva sus 3 pares de medicamentos todos los días. Su vida será segura, pero básicamente medio arruinada. Los que matan personas siempre son asesinados. Desde este Wat Yengiesi quería su vida. Matthew, naturalmente, no le dejaría pasar un rato fácil. Y ya fue amable salvarlo. Recogió a su amado discípulo. Y Hatoyama sabía lo que Matthew quería decir cuando dijo que estaba medio arruinado. La toxina había invadido el nervio espinal. E incluso si viniera el Rey del Cielo, no podría salvarlo. Gracias. Divino Dr. Larson. Recordaré la amabilidad de hoy con Hatoyama Enzin. Nos encontraremos nuevamente más tarde. Con su discípulo en sus brazos. Dejó el lugar a toda prisa. Este viejo es realmente un perro. Cuando te rogó que salvaras a su discípulo, se arrastró e inclinó. Ahora estás de vuelta y tienes intenciones asesinas hacia ti. Los dejamos a ambos atrás. Con eso, Wuxian hizo un gesto que le limpiaba el cuello. Loco. Él es el médico divino del clan de las 10 principales familias del país japonés. Si lo matas, la familia Hatoyama detrás de él todavía nos estaría buscando a ti y a mí para luchar por nuestras vidas. Después de decir eso, Matthew dejó de ver al maestro y discípulo que partía. Hay momentos en que estar vivo es realmente peor que estar muerto. De acuerdo. De acuerdo. Empaca. Con guantes de plástico. Vertió el veneno de hierba cortante en el suelo. En menos de 5 minutos. Todas las malezas alrededor de los 3 pies murieron. Fue una pena ver el dolor del corazón de Wuxian por este veneno que era esencial para matar y quemar personas en casa. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto. A Matthew no le gustaban esas tácticas. A menos que tuviera que hacerlo. Prefería hablar con los puños. La noche fue profunda. Un aguacero torrencial cayó dramáticamente. Los techos fueron aplastados arriba. La luz plateada atravesó el cielo y los truenos ensordecedores explotaron por todo el cielo. Dentro de la habitación iluminada, varios viejos miraban nerviosamente al joven en la cama. No estaba bien esta mañana.
¿Cómo es que ahora se ha convertido en este estado? Con una mano en el pulso. El viejo frunció el ceño y sacudió la cabeza antes de suspirar impotente. La toxina ya ha entrado en los nervios. Y es casi difícil curarla. Estas palabras fueron en realidad bastante eufemísticas. Si no fuera por el discípulo de su mejor amigo, el viejo habría dicho directamente que no tenía remedio. Al escuchar esto, los otros pocos viejos en la habitación temblaban de ira. Hang Sin-hun. ¿Qué ha pasado en este mero mediodía? Mirando al inconsciente Wat Yen-Hiesi, el anciano de cabello plateado preguntó con descontento. No solo era el médico más fuerte del grupo, sino que también era el hombre más grande de Tai-Dou de más alto rango. Ante el interrogatorio, Hatoyama Ensin luego dio una cuenta completa de la competencia médica con Matthew. Sin embargo, las contradicciones importantes se ocultaron deliberadamente. Solo dijo que Matthew tenía malas intenciones y había diseñado para mutilar a Xiaoyi. En su ira, la barba del viejo de cabello plateado se enderezó con ira. Como maestro, ni siquiera puedes proteger bien a tu propio discípulo. Hatoyama Ensin, eres un pecador de mi país celestial. Como la nación japonesa que se compara con el ritual. El viejo de cabello plateado lo llamó por su nombre completo. La ira en su corazón era aún mayor. Hang Sin-kun. Xiaoyi es la esperanza de nuestra profesión médica en el cielo. Ahora, bajo su supervisión, sus habilidades médicas han sido abolidas. El crimen es imperdonable. Hang Sin-kun. Cometes harakiri. Otro anciano de afuera respondió con una reprimenda. Aunque los presentes eran todos médicos divinos del nivel nacional. Pero eso fue solo en el país japonés. En comparación con China y varios países vecinos, no eran el grupo más avanzado. La edad había limitado su talento. Y no había esperanza de que fueran más lejos en el camino médico hoy. Pero el Wat Yen-Hiesi es diferente. En sus 20s. Tenía poco más de 20 años. Y sus habilidades médicas ya estaban a la par con las de los médicos del primer clase. Incluso en el campo del control de intoxicaciones. Como el genio joven número 1 en Japón. Llevaba las expectativas de innumerables personas. Ahora que la toxina de la vid de los 7 pasos había invadido sus meridianos. Era un lujo administrar agujas y pedir pulsos en el futuro. ¿Cómo podrían no estar enojados? Y parecía ser porque su regaño era demasiado fuerte. Despertando al Wat Yen-Hiesi en la cama. Después de un ligero movimiento de sus pestañas. Lentamente abrió los ojos. Sintiendo las anormalidades en su cuerpo. Sus ojos estaban llenos de desesperación. La sangre en sus ojos se precipitó a sus ojos y su resentimiento fue interminable. En este momento, todo lo que quería hacer era matar a Matthew para vengar la destrucción de su cuerpo. Pero la ira no lo cubrió. Al escuchar la reprimenda de los pocos viejos, luchó por sentarse. Y tal conmoción naturalmente llamó la atención de los viejos. Little Yi. ¿Cómo te sientes? Caminando hacia la cama. El viejo de cabello plateado preguntó con preocupación. Después de sacudir la cabeza con tristeza, forzó una sonrisa. Señores, este asunto no tiene nada que ver con mi maestro. Fue Matthew quien era demasiado insidioso. Ocultando la toxina de la vid 7 Steps entre otros medicamentos. Master hizo todo lo posible para rescatarlo. Pero no había nada que pudiera hacer. Una vez fue un genio y tuvo la capital para ser arrogante y desenfrenado. Ahora su cuerpo estaba arruinado. Sus habilidades médicas perdidas. Y la preocupación de los pocos viejos ahora era solo el calor persistente de sus mimos habituales anteriores. Una vez que aceptaran y entendieran el hecho de que se había convertido en un cuerpo perdido, seguiría la frialdad y el ridículo. Así que no esperaba que estos veteranos lo vengaran. Pero el maestro era diferente. Por un lado, era una relación de maestro y discípulo.
Por otro lado estaba el mango. Si otros sabían que Hatoyama Enzin había sido engañado por la píldora para resucitar, había usado el cuerpo de su discípulo para probar la potencia de la medicina y al hacerlo había destruido al genio más joven de Japón. Se habría arruinado y su reputación se habría arruinado. E incluso si regresara a Japón, habría sido acusado por todos. La única salida podría ser romperle el estómago y suicidarse. Con esto, podría vengar su muerte. Y fue por todas estas razones que habló en defensa de su maestro. El trueno movió el cielo, mirando al discípulo comprensivo frente a él. Hatoyama Enzin sorprendentemente tuvo un sentimiento extraño. ¿Cómo puedo decirlo? Es el tipo de metamorfosis que se abre paso. El Wat Yengiesi original era un genio arrogante y arrogante. Ahora está físicamente arruinado. Pero emite un sentimiento más estable y maduro. Cuando los viejos consoladores se habían ido, solo quedaban el maestro y el discípulo en la habitación. ¿Qué pasa? Mi buen maestro. Ahora que el cuerpo de mi discípulo ha sido invalidado, ¿planeas abandonarme? Con una leve sonrisa, habló Jessie Wada. En este momento, Hatoyama Enzin finalmente estaba seguro de que el discípulo que una vez fue había cambiado. Según su antiguo personaje, en este momento, definitivamente lloraría. Pero hoy en día, no había cambio de humor en absoluto. Tragando con fuerza, Hatoyama Enzin juró su seguridad. ¿Cómo puede ser eso? Has sufrido este gran crimen por mi maestro. Lo siento por ti. Pero no te preocupes. Haré todo lo que pueda para que te cure. Si hubiera escuchado estas palabras en el pasado, se habría conmovido hasta las lágrimas. Pero después de esta gran calamidad, creció por completo en el momento en que se despertó. Maestro, ¿crees esto? Podía escuchar tu conversación claramente antes. Además, he estudiado medicina contigo durante tantos años. Todavía tengo el sentido común más básico. ¿Existe alguna posibilidad de salvar la vid de 7 pasos cuando la toxina invade los nervios? Originalmente, la voz baja solo era por culpa de su discípulo. Pero siendo despreciado por esto, Hatoyama Enzin también perdió la paciencia. Discípulo, espero que pueda reconocer su situación actual. Sabes mejor que yo a cuántas personas ofendiste cuando eras tan talentoso. Ahora que toda su habilidad médica está arruinada, ¿qué cree que le harán si no tiene mi refugio? Dijo y su rostro gradualmente se enfrió. El viejo inmortal finalmente ha revelado su verdadera naturaleza. Mirando al maestro que alguna vez tuvo los ojos amables, que ahora se había vuelto feroz, Wat Yengiesi también sonrió fríamente. Maestro, este es un comentario escalofriante de usted a mi discípulo. Fuiste tú quien me indicó que sintiera las propiedades medicinales de la vid 7 steps antes. Si no, ¿cómo podría haber destruido todas mis habilidades médicas? Cuando las palabras cayeron, Hatoyama Enzin cambió instantáneamente su rostro. Si el asunto no se hubiera mencionado, a lo sumo habría estado a cargo de ser un mal cuidador. Aunque Jessie Wada había sido una vez un genio, estaba arruinado. Era posible enterrar a un maestro nacional divino doctor con él por el bien de un genio en ruinas. Pero si este manejo fatal sobre él se filtrara, entonces las cosas no serían tan simples. Si alguien más supiera sobre esto, definitivamente moriría sin un entierro. E incluso la familia Hatoyama detrás de él recibiría la implicación. Incluso un maestro a nivel de maestro nacional brutalizaría a su discípulo en aras de la ganancia. Y fue uno de los discípulos geniales más jóvenes de Japón. ¿Qué hay de los demás? Cuando este asunto salga a la luz, millones de discípulos en Japón desconfiarán de su maestro. Este fue un gran evento que afectaría la relación maestro-discípulo. Pensando en esto,
Su mirada ya estaba teñida con el más mínimo indicio de matar la intención. Aún así, ¿qué se puede hacer? No olvides que toda tu habilidad para hacer veneno fue puesta por mi maestro. No tengo menos de 100 maneras de hacerte salir de este mundo sin un sonido. Y es del tipo que nadie más puede descubrir. Con estas palabras, la amistad entre maestro y discípulo estaba completamente rota, sin posibilidad de reparación. Y el único atisbo de expectativa que quedaba en el corazón original de Wat Yengiesi también se redujo a nada. El maestro no es menos que un maestro, enseñándome con el ejemplo todo el tiempo. No solo le enseña a su discípulo el arte de la curación, sino que también le enseña la verdad de ser un ser humano. Con eso sacó su teléfono móvil que estaba escondido en el nido. Por cierto, olvidé decirle al maestro: he grabado toda la conversación que tuvimos hace un momento. No hay necesidad de matar a nadie a toda prisa. He configurado un temporizador para enviarlo. Con eso recogió su mano y la sacudió. Mientras no lo opere dentro de 1 hora. Esa conversación que acabo de tener se publicará al alza. En cuanto a las consecuencias, el maestro debería saber mejor que yo. En este momento, Hatoyama Enzin solo quería abofetearse varias veces. Había sido molestado por 2 hombres jóvenes en un día. Y estaba empeorando cada vez más. El sol sale por el este cuando sale lentamente el sol de la mañana. Varios viejos llegaron apresuradamente al pasillo. Hatoyama-kun, ¿cuál es su razón para convocarnos tan temprano en la mañana? Todos ellos ya estaban descontentos con Hatoyama. Pero cuando los llamó aquí por alguna razón, no le dieron una buena mirada. Sonrió torpemente. Caballeros, el asunto de Little Yi es mi culpa por no cuidarlo. La responsabilidad de este asunto recae en mí. Estaba bien sin mencionar el asunto. Pero ahora, después de que fue traído aquí por él, los ánimos de varios otros viejos estallaron a la vez. Hatoyama-kun, una vez que Xiaoyi es destruido, es como romper el brazo del arte médico de mi reino celestial. Has cometido un crimen atroz. Has roto el futuro del arte médico del reino celestial. Eres un pecador del reino de los cielos. Los regazos sucesivos causaron dolor de cabeza a Hatoyama Enzin también. Aunque su discípulo, Jesse Wada, había explicado, nunca pudo escapar de la culpa de la atención inadecuada. La idea de su discípulo lo hizo aún más furioso. Si lo hubiera sabido, bien podría haberlo drogado a mitad de camino y haber plantado la evidencia en Matthew. Después de la muerte, habría podido salirse con la suya. Ahora se quedó con tal flagelo. Debajo de la charla, el viejo de cabello plateado también frunció el ceño. Muy bien. ¿Ahora qué ha sucedido? No es demasiado tarde para castigar a Hatoyama-kun cuando regresemos al país japonés. Por ahora es mejor escuchar lo que tiene que decir. Cuando terminó, la escena se calmó lentamente. Y luego todos los ojos se reunieron en Hatoyama Enzin. Tosió suavemente. Y una mirada de dolor y dolor apareció en su rostro. Yo, como maestro, también estoy triste por esta calamidad que ha sucedido a mi amado discípulo. Al mismo tiempo, fingió martillar su pecho y las lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar en sus ojos. Como maestro, realmente no puedo tragarme esta ira. Quiero hacer que Matthew pague en sangre. Después de decir esto, la intención asesina surgió de su cuerpo. No todo fue por Matthew, sino también por parte de su amado discípulo. Mirando la aparición de Hatoyama Enzin, la multitud presente no respondió, sino que esperó en silencio el resto de la historia. En este momento de silencio, la puerta exterior se movió. Lo siento, maestros. Hubo una emergencia temporal y me retrasé. La persona que vino no era otra que Ziekian-san. No importa. No importa. Acabamos de empezar. Toma asiento. Maestros Ye. Esta vez,
Hemos invitado a la familia del maestro Zye a una reunión. También tenemos asuntos importantes que discutir. Aquí viene el negocio principal. En este momento, todas las personas presentes inmediatamente enderezaron sus cuerpos y escucharon atentamente con sus oídos. Hacia Zyeqiansan. Asintió. Y solo entonces Hatoyama Enzin continuó hablando. La venganza de mi amado discípulo es algo que no puedo dejar de vengar. ¿Cómo he destruido a mi discípulo? Romperé sus raíces. Haré que la gente de las dos provincias de East Chair pague por los crímenes de Matthew. Los que conocían a Hatoyama Enzin sabían que aunque era un médico divino, también era un maestro del veneno. Al escuchar el significado de sus palabras, los rostros de la multitud cambiaron repentinamente. Bien por ti, Hatoyama Enzin. Sabes lo que estás haciendo. Si te atreves a causar estragos en la gente, la familia Hatoyama detrás de ti perecerá junto contigo. Con una palmada en la mesa, el viejo de cabello plateado se levantó y se preparó para irse. Fue una locura. Una locura. Este Hatoyama Enzin se había atrevido a hacer algo imperdonable. Ni siquiera piensas en dónde está esto. La tierra de China. Aunque las dos provincias de East Chair y Suzhou están al final de la lista en el país, pero sigue siendo la tierra de China. Si se atreve a hacer algo contra el cielo, la familia Hatoyama será destruida al día siguiente. Señor Nishijima, cálmate. No es demasiado tarde para que abandones el escenario después de que haya terminado mi plan. Con un zumbido frío, Nishijima Hiromichi se recostó fríamente. Hatoyama Enzin, por otro lado, sacó un elixir de su bolsillo. Estoy seguro de que no están familiarizados con esta píldora de longevidad Itui. Ante estas palabras, la atmósfera de la escena cambió nuevamente. Hatoyama-kun, ¿qué quieres decir con eso? El resto de la gente en la habitación, a excepción de Zyeqiansan, que parecía desconcertada. Todos tenían los ojos calientes. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.